El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung dijo en un momento de su vida: cualquier árbol que quiera alcanzar con sus ramas al cielo, inevitablemente tendrá que tocar con sus raíces en el infierno. Carl Gustav Jung te podrá gustar más o menos. Fue el fundador de la escuela de psicología analítica. Y todos podemos aprender un poquito de una cosa u otra, de un autor u otro. Así que hoy de lo que quiero hablar, porque me viene muy bien este ejemplo que os he puesto, de ser el más tonto, o lo que se suele conocer como disonancia cognitiva. Esas cosas que nos pasan en la cabeza, que crean un conflicto por las cosas que pensamos, o que sentimos, o directamente que creemos. Empezamos. Cuando hago referencia a ser el más tonto y a la disonancia cognitiva, os digo una cosa: yo probablemente sea el más tonto de todos. Y soy el más tonto de todos porque leo. Porque leo, y cada vez que leo sobre temas diferentes y sobre un mismo tema, sobre posiciones opuestas, cada vez que leo me doy cuenta de que sé menos. Entonces, cuando leo sobre un tema, digo, esta información me acaba de dar pie a que siga investigando, a que siga leyendo, porque acabo de dar con una información que me ha hecho un clic y me ha abierto una ventana que en mi cerebro tenía cerrada. Entonces, cada vez que leo necesito más, y estoy leyendo un libro, y a la vez que estoy leyendo, voy a buscar un libro más, y al final tengo una lista de libros en cola para leer. Y de todos saco buena información. En su momento, ya hace muchos años, para un tema de investigación, tuve que leer el Mein Kampf, aquel libro que supuestamente escribió Adolf Hitler, pero que fue Rudolf Hess realmente el que lo escribió en sí, de forma física y mecánica. Y te das cuenta de que en ese libro están ideas de otros autores. Realmente Hitler no tenía ninguna idea propia. Ninguna. Todo era un batiburrillo de ideas que él se había apropiado y dijo: esto es maravilloso porque voy a configurar una filosofía súper loca y absurda en la cual voy a postular mi sentido político, mi camino político. Lo escribió mientras estuvo en la cárcel, en la prisión de Landsberg, creo que era. Lo cierto es que leer el Mein Kampf no supone que alguien tenga que convertirse en alguien de una ideología concreta. Al igual que me leí el Mein Kampf, me leí la biografía de Adolf Hitler, que son 2 tomos de unas 800 páginas cada uno, donde está toda la historia de Adolf Hitler, desde la historia de sus abuelos, alguno de ellos judíos, su padre, que se llamaba Alois, y de hecho sus abuelos no se llamaban Hitler, se llamaban Hitler, que era, creo, un apellido judío, y se lo cambiaron precisamente para no parecer judíos. Para que veáis que leer sobre un tema no te da un punto de vista único, sino que te abre las miras para que puedas conocer más. Bien, si llevamos todo esto a la disonancia cognitiva y a nuestro sistema de creencias y a lo que podamos leer o dejar de leer, podemos echar un vistazo a lo que nos está ocurriendo ahora mismo en nuestra forma de pensar, y lo voy a llevar al nivel político. Veréis, ahora mismo es difícil, mejor dicho, es difícil resistirse a la idea de seguir hablando del tema de Venezuela, de hablar del tema político en España, que lo haré, pero es difícil
mencionar el espectro político sin hacer referencia a la izquierda y a la derecha. Hace pocos días hablaba con una persona de izquierdas y me dijo algo muy interesante y muy cuerdo, creo yo. Y me dijo: yo soy una persona de izquierdas y soy feminista. Pero que sea de izquierdas y feminista no supone que yo esté de acuerdo con lo que haga el señor Pedro Sánchez, ni que esté de acuerdo con todas las estupideces que dicen las feministas hegemónicas. Y me pareció un punto de vista muy correcto y muy sensato por el simple hecho de que no hay que comprar, como he dicho tantas veces, todo el ideario político que nos viene de un partido político o de un espectro político o de un medio de comunicación. Si yo me planteo si soy de izquierdas, puedo decir, vale, ¿qué significa ser de izquierdas? Creer en por ejemplo, la redistribución de la riqueza. Y con ello no quiero decir que no haya ricos, sino que si hay dinero suficiente, repartámoslo para que a nivel social todos vivamos un poquito mejor. Eso no te hace socialista ni comunista. De hecho, el comunismo es todo lo contrario. Es con el argumento de redistribuir y de que el capitalismo más salvaje nos pueda invadir, lo que hay que hacer es cerrarnos y compartirlo todo, hasta el punto de que lo que consiguen es que los líderes y altos cargos dentro de un partido comunista o en un estado comunista sean los más ricos, mientras que el resto del pueblo vive en la miseria, como estamos viviendo en Venezuela, como se está viendo también en Cuba, como se ve en otros países comunistas. Así que el comunismo, aunque se pueda decir que es extrema izquierda, no sigue los valores de la izquierda, de la redistribución de la riqueza, sino que promueve todo lo contrario. Y esto lo aprendes cuando lees. Porque si tú eres de izquierdas y estás apoyando a alguien que lo que quiere es saquearte, entonces entras en una disonancia cognitiva. Dices, yo he votado a tal partido político que es de izquierdas, y resulta que las políticas que hace me están empobreciendo. ¿Cómo puede ser? Pues eso es una disonancia cognitiva que está ocurriendo mucho en España ahora mismo. Cuando vemos cómo los dirigentes socialistas llevan a cabo este tipo de políticas. Pero no os preocupéis, no voy a criticar un espectro político, porque no critico a la izquierda en sí. Tener un pensamiento de izquierdas no es malo. Igual que tenerlo de derechas tampoco es malo. Pero bueno, ya he criticado ese comunismo, voy a criticar otra cosa. La gente de derechas, o tener un pensamiento de derechas. ¿Qué significa? La derecha, tradicionalmente, es conservadora. Si todos tuviéramos una mentalidad acérrimamente conservadora, la sociedad, la humanidad, nunca hubiera prosperado, nunca hubiera progresado. Seguiríamos estancados en la Edad Media. No hubiéramos tenido ese gran impulso de la ciencia, de la sociedad, de la economía. Hubiéramos conservado nuestras posiciones y no hubiéramos querido avanzar ni cambiar nada. Por lo tanto, eso no significa que ser conservador sea malo, sino que es una tendencia hacia ser conservador, más que el de redistribuir, como sería la izquierda. Pensad que los líderes políticos, actualmente, sobre todo, lo que intentan es manipular e infectar nuestra forma de pensar. Hasta el punto en el que te dicen, si no piensas como yo, eres lo contrario a mí. Y por lo tanto te voy a señalar. Y te voy a encarcelar. O te voy a reprimir. Eso es fascismo. Lo haga la izquierda o lo haga la derecha. ¿Qué pasa cuando un líder político
intenta llevar ese dogmatismo hasta un punto en el cual las costuras de sus mentiras empiezan a deshilacharse, se empiezan a deshacer y la gente, con dos dedos de frente y no fanáticos, empiezan a ver esas costuras. Pues que los propios líderes, ya carentes de argumentos y carentes de mentiras, lo que hacen es deshumanizarte. Es llevar al pensamiento opuesto al suyo, y todo aquel que piensa diferente a ellos, a la deshumanización. ¿Qué sería esa deshumanización? Básicamente, odiarte, decirte que no respetas nada, que eres un ser inmundo e infame, decirte que tus ideas son horribles y detestables. No hay nada peor que intentar deshumanizar a alguien, porque cuando lo haces, lo que consigues es demostrar que no tienes argumentos. Es lo que actualmente ocurre en España. Y no porque gobiernen unos u otros, sino simplemente porque los que hay ahora lo hacen. Si no eres de izquierdas y piensas como yo, o si no eres socialista, eres de extrema derecha, eres un radical de derechas. O directamente te llaman nazi. Vamos, a ver. Eso es intentar deshumanizar. Y si lo hacen entre políticos, vale. Venga, veamos el espectáculo, a ver cómo se matan entre ellos. Pero cuando un político, un dirigente político, lo hace contra una persona particular, ahí tenemos un problema. Estás señalando desde una posición de poder a un ciudadano particular que no tiene cargo político. Y si ya lo llevamos a un punto más extremo, es cuando tenemos a todos los secuaces de una ideología, sea la que sea, atacando a otras personas normales, al igual que lo hace un político. Es decir, como si mi vecino, que tiene una ideología, la que sea, me ataca a mí porque yo no pienso como él. Eso es fascismo también. Y yo sinceramente no lo voy a culpar. Yo no sé el camino vital que ha seguido esa persona para llegar a pensar de esa forma y hasta el punto de intentar deshumanizarme a mí. No puedo culparle porque no sé lo que le ha pasado en la vida. Y para ello os tengo que hablar de alguien, de una persona que vivió durante el siglo pasado y que es un caso interesante. Antes de mencionároslo, pensad en lo siguiente. Estas personas que te deshumanizan, que te dicen que lo que tú piensas no vale nada, o que eres una persona de extrema izquierda o derecha, estas personas que deshumanizan son los políticos. Y, oh, qué casualidad, los políticos son las personas más deshumanizadas que existen. No tienen, no diría valor, porque también hay excepciones, pero sí que son las personas que menos escrúpulos tienen. Cuando lo que más les importa es el poder, o es el dinero, o es el estatus social, esas personas que deshumanizan son las menos humanas con las que te puedes encontrar. La persona de la que os iba a hablar es Adolf Eichmann. Os lo comenté en un capítulo anterior. Adolf Eichmann fue el ideólogo de aquello que se llamó el Holocausto en la Alemania nacional socialista de los años 30-40. Adolf Eichmann, al acabar la guerra, se escapó, llegó hasta Argentina, acabó la Segunda Guerra Mundial y se refugió en Argentina junto con otros tantos altos cargos nazis. Claro, en ese momento todos los judíos los habían reagrupado en Israel
Israel, ya en guerras continuas, había creado el Mossad, lo que ahora es la agencia de inteligencia más importante del mundo. El Mossad llevó a cabo una de las cosas más criminalizadas o más criminales que se pueden hacer, y es ir a un país que no es el tuyo, secuestrar a una persona y llevártelo a tu país. Y eso fue lo que hizo el Mossad. Desde Israel se fueron a Argentina, raptaron a Adolf Eichmann, que lo encontraron, y se lo llevaron a Israel. Allí le juzgaron y luego le sentenciaron a muerte. Yo en este caso, pues ¿qué queréis que os diga? Con un personaje como Adolf Eichmann o con cualquier nazi, yo hubiera hecho lo mismo, aunque fuera ilegal y criminal y se hubieran saltado todos los filtros de derecho internacional. A mí me parece bien lo que hicieron. Era un ser despreciable. Bien, hace poquitas fechas, hace medio año, estuve en Múnich y estuve hablando con un guía y yo le hablaba de diferentes temas, él me hablaba de otros y me recomendó un libro, que es uno de los que tengo pendientes para leer. Lo empecé a leer, pero me habló un poquito de él. Es un libro escrito por Hannah Arendt, una judía que estuvo presente en el juicio en Israel a Adolf Eichmann. Y lo bueno de este libro, por lo que ya he empezado a leer, es que, a pesar de ser judía y viendo un juicio a un nazi, tuvo la sangre fría para intentar ver el juicio y a esa persona en concreto desde el punto más aséptico posible. Hannah Arendt cuenta en su libro que Adolf Eichmann no era un monstruo. Y eso puede ser un poco contradictorio y nos puede generar una disonancia cognitiva. Vemos a todos los nazis como auténticos monstruos, y la gran mayoría lo fueron. Y con esto no estoy diciendo que este nazi en concreto no fuera un monstruo, pero es lo que Hannah Arendt dijo. Porque durante el juicio se pudo ver que esta persona en sí no albergaba una maldad intrínseca. Lo que explicaba Adolf Eichmann en el juicio era que él se había visto envuelto, y es una conclusión a la que llegó mucha gente, se había visto envuelto en una situación política, social, en la cual le habían intoxicado tanto y le habían inculcado tanto el odio a los judíos que pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. No lo veía como una monstruosidad. De hecho, psicólogos y psiquiatras pudieron observar y comprobar que no era un psicópata, no era un sociópata, tampoco era racista. Pero durante la época de los años 20, 30 y ya 40, se había visto envuelto en una vorágine de odio perpetuo a los judíos. Cuando se señalaba públicamente a los judíos, cuando se les mencionaba como ratas, al final se entendió que Adolf Eichmann, sin ser una víctima del nazismo, sí que se había visto envuelto por todo lo que ello significaba. Y os puede parecer algo monstruoso lo que estoy diciendo. Para mí era un monstruo, por muy influenciado que estaba, porque creo que cada uno de nosotros, y es lo que quiero daros a entender con este capítulo, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de lo que pensamos y de lo que hacemos. Que el hecho de que nos digan por medios de comunicación o por redes sociales un concepto, un valor, no significa que lo debamos de seguir sí o sí. Nos debemos cuestionar absolutamente todo. Cualquier cosa que nos digan, nos la debemos cuestionar. Esto no significa negarlo, sino pararse a pensar, investigar, leer y sacar tus propias conclusiones. Si a mí me están diciendo constantemente que hay un cambio en el clima y que el nivel del mar va a subir y todo esto, pues yo debo reconocer que al principio me lo creí. Y lo cierto es que con el paso de los años no se ha cumplido nada de lo que han pronosticado.
Esto hizo que empezara a cuestionarme cosas y a leer a diferentes autores. Incluso me leí un libro que tengo por aquí que se llama La venganza de la Tierra, de James Lovelock, ya fallecido, en el cual abogaba porque la Tierra era un conjunto unificado y que lo estábamos matando. Era el fundador de la idea de Gaia, de la Tierra como un ser, entre comillas, vivo. James Lovelock, al final de su vida, rechazó ese pensamiento diciendo: ¿qué demonios he hecho? Me he visto involucrado en un proceso en el cual me puse a pensar sobre una idea y con el tiempo me he dado cuenta de que esa idea es errónea. Hasta el propio fundador de una idea se ha salido de esa idea. Ahora no recuerdo el nombre, pero hay uno de los fundadores de Greenpeace que se salió de Greenpeace cuando Greenpeace en principio era un organismo que pretendía salvar la naturaleza. Al final ese organismo se ha ido convirtiendo en algo dependiente de la agenda de coloritos y de la ONU, en el cual, si no sigue los dictámenes de la ONU, deja de recibir dinero. Pues uno de esos fundadores se desmarcó y dijo: no quiero saber nada de esto. No tiene nada que ver, no hay una alarma climática. Por eso empecé a leer a unos y a leer a otros. Y saqué mis propias conclusiones. Adolf Eichmann, si pudo ser víctima de algo, fue de esa intoxicación. Él mismo permitió esa intoxicación. También hay que decir que en esa época, si no seguías los dictámenes del partido que estaba en el gobierno, en este caso el Partido Nacional Socialista, estabas acabado. Así que muchos siguieron la corriente. Así que podría decir que cualquiera de nosotros podría llegar a convertirse en un monstruo sin darse cuenta. Del mismo modo que yo no soy una persona violenta y yo sé que motu proprio nunca acabaría con la vida de alguien, sí que sé que en determinadas circunstancias todo ser humano podría hacerlo. Pongamos un hombre cualquiera, un hombre pacífico, tranquilo. Si ve que alguien va a hacerle daño a su pareja, a su madre o a su hijo, y que, por ejemplo, su hijo corre peligro, esa persona, ese padre, va a convertirse en alguien violento de forma instantánea para intentar neutralizar ese peligro. Y si durante esa neutralización tiene que acabar con la vida de otra persona que amenaza la vida de su hijo, lo va a hacer. Porque el instinto lo tenemos. No podemos decir: yo nunca haría esto. Ya. Hasta que te encuentras en una situación en la que tu vida o la de alguien muy cercano y querido corre peligro. ¿Ese padre se va a convertir en un monstruo? No. Pero si sacamos de contexto eso, y es lo que hacen los medios de comunicación, se saca de contexto y se dice: un hombre acaba con la vida de otro hombre. Ya, pero cuenta el contexto. El hombre, que al final ha acabado muerto, estaba a punto de acabar con la vida del hijo del primero. Nunca os creáis a los medios de comunicación, porque os van a intoxicar de la forma que ellos quieren. Y os lo digo porque yo he trabajado para medios de comunicación y he trabajado en informativos. Y a mí me han dicho: esta frase de la noticia no la pongas, porque nos queremos llevar bien con este colectivo. Cuando lo que yo quería plasmar en la noticia era radicalmente evidente. Ninguno de nosotros estamos exentos de una manipulación, o de que nos tergiversen, o de que nos manipulen. Muchas personas pensamos en cosas que no creemos, porque nos han inducido, porque nos han sugerido pensar de una forma. Y ahora es cuando yo te pregunto: ¿tus creencias o pensamientos son genuinos o son inducidos? ¿Te has dejado manipular?
¿Algo de lo que piensas realmente es propio? ¿Has sacado tus propias conclusiones o simplemente has comprado un relato y has dicho, por aquí voy? Si no, basta ver el caso reciente que hemos tenido del actor Daniel Guzmán, de Podemos, votante de Podemos o activista de Podemos, que decía que en España no había ocupación. Y resulta que una de sus casas fue ocupada y se fue con un grupo de personas a desocuparla él mismo. Lo que se llama karma. Claro, ¿qué pensará ahora Daniel Guzmán? ¿Hay ocupación o no hay ocupación en nuestro país? Lógicamente, esta persona, sea de izquierdas o no tenga ideología, ha apoyado a un partido político de izquierda supuestamente radical o comunista, y al final yo creo que ahora debe tener una disonancia cognitiva de narices, en la cual él se creía que pensaba unas cosas y la realidad le ha puesto en su lugar. Se ha visto en una situación que él mismo estaba negando. ¿Qué pensará ahora? Es lo que pasa ahora con muchos votantes de Pedro Sánchez, que dicen, yo no voté a Pedro Sánchez para esto. Es que yo soy de izquierdas, pero lo que está haciendo Irene Montero, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, la cacatúa esta de Sumar, todos estos, es que no creo en lo que ellos están haciendo. Claro, porque ser de izquierdas no significa que tengas que votar a uno de estos. Hay partidos que no son ni de izquierdas ni de derechas, pero parece que solamente puedes votar a uno de estos, y no es lo correcto. Un ejemplo claro de disonancia cognitiva fue un ejercicio, una práctica, un experimento que llevó a cabo un psicólogo que era Daniel Simons. Hizo un experimento que quizás algunos habréis visto, ahora cuando os lo cuente, y si no lo conocéis, os vais a quedar alucinando. Él estaba investigando algo que llamaba ceguera por falta de atención. Esto fue en el año 1999, es decir, hace 25 años, esto es muy reciente. Ceguera por falta de atención. ¿Cómo puede ser eso? Si yo estoy viendo algo, le estoy prestando atención. El experimento era muy sencillo. Puso a un grupo de personas a ver un vídeo corto, 1 minuto y medio más o menos. Y en ese vídeo aparecía lo que os voy a contar. Aparecían 6 personas. Había, entre chicos y chicas, había 3 personas que iban vestidas de blanco y 3 personas que iban vestidas de negro. Estaban las 6 personas en el plano. Y había 2 pelotas. Las personas que iban de blanco se iban moviendo por todo el espacio y se iban pasando una pelota. El grupo de 3 personas vestidas de negro hacían lo propio con otra pelota y se iban entremezclando entre los de blanco. Por lo tanto, ibas teniendo una mezcla ahí de pelotas y personas vestidas de blanco y de negro. Pues en ese vídeo, que estaban viendo un grupo de personas que eran el objeto del experimento, de la observación, les hizo ver el vídeo y cuando acabó el vídeo, bueno, mejor dicho, antes de ver el vídeo, les dijo, tenéis que contar la cantidad de veces que los que van de blanco se pasan la pelota. Y empezó el experimento. Puso el vídeo y al final del vídeo, al cabo de 1 minuto y medio, comenzó a preguntar a todo el mundo, vale, ¿cuántas veces han pasado la pelota? Y uno dijo, 15 veces. Y señaló a otra persona y le dijo, ¿cuántas veces? 15. Y todos fueron diciendo 15. Y cuando acabó, con una sonrisa por parte de todos los participantes del experimento, diciendo, qué bien, hemos acertado, Daniel Simons les preguntó lo siguiente, ¿y habéis visto el gorila? Y todos se quedaron extrañados diciendo, ¿qué gorila? Dice, ¿no habéis visto el gorila? Y todos, no había ningún gorila. Bueno, volvió a poner el vídeo y les dijo,
fijaros en el gorila. El vídeo era exactamente el mismo. Los chicos de blanco se iban pasando la pelota, los de negro también. Pero en esta ocasión no tenían que contar, simplemente observar cuándo aparecía el gorila. Efectivamente, a los segundos del vídeo, aparece un gorila, mejor dicho, aparece alguien con un disfraz de gorila, aparece en medio de todos, se pone en medio del plano y empieza a golpearse el pecho, al igual que tenemos la idea del gorila, ¿no? Cuando se golpea el pecho. Se golpea el pecho y sale por otro lado. Y todos los participantes en el experimento se quedaron flipando. ¡Wow! Nos han tomado el pelo. Pues en eso trabajaba Daniel Simmons. Esa ceguera por falta de atención. Es decir, tú pones atención en algo y algo que es tremendamente presente te pasa desapercibido. Como lo que comentamos en el capítulo sobre el elefante en la habitación, es exactamente lo mismo. Claro, luego Daniel Simmons hizo unos cuantos experimentos más trabajando sobre este concepto. Y al final podemos sacar una conclusión. La disonancia cognitiva está presente en todos nosotros. Porque en algún aspecto de lo que pensamos, a nivel político, a nivel sociológico, a nivel sentimental, tenemos una concepción en nuestro cerebro que va a entrar en conflicto con otra. Alguien de derechas tendrá un conflicto, alguien de izquierdas también. El problema está en cuando tenemos un conflicto de este tipo, una disonancia cognitiva, y de repente nos damos cuenta de la verdad, que básicamente es que aquello en lo que creíamos no es así. Y decidimos no hacer caso. Seguir pensando en una cosa, en aquello en lo que creíamos. Y la lástima es que en este momento de la historia, en el que más tenemos a disposición información, ya no os digo bibliotecas, ya no os digo que os gastéis dinero en comprar un libro, en buscar en internet. Tenemos mucha información a nuestra disposición y preferimos no acceder a ella. ¿Para qué? Pues para confirmar nuestro sesgo. El sesgo de confirmación. Yo soy de derechas. Es igual lo que diga la izquierda, aunque tenga razón, aunque parezca que la tenga. No. Voy a creer en algo, en lo que yo pienso, y ya está. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, a muchos padres que son homófobos, porque son chapados a la antigua, y que tienen un hijo o una hija, y con el paso de los años se dan cuenta, porque se lo dicen los padres, se lo dicen sus hijos, que son homosexuales. Y ese padre, homófobo, tiene dos opciones. O lo rechaza o intenta cambiar de pensamiento. Intenta cambiar su estructura mental, porque el amor hacia un hijo es mucho más fuerte que un pensamiento estúpido y absurdo como es la homofobia. Todo esto, al igual que otros aspectos de la vida, se soluciona de varias formas, pero hay dos que son primordiales. Una se soluciona viajando. De hecho, el racismo, la xenofobia, se arregla viajando, conociendo otras culturas. La incultura o el fanatismo se soluciona leyendo. Incluso leyendo cosas en las que no crees. Y con una mentalidad abierta. No me queda más que recomendaros la película American History X, en la que un neonazi interpretado por Edward Norton acaba en la cárcel por acabar con la vida de un chico negro, y en la cárcel se da cuenta de que aquellos
que eran igual que él, blancos, neonazis, pues no eran tan buenos, y que alguien de color le estaba ayudando y le estaba salvando la vida. Al salir de la cárcel, su mentalidad era completamente otra, y se dio de bruces con una realidad en la cual su hermano pequeño, que consideraba a su hermano mayor un ídolo, estaba tan radicalizado como lo había estado él. El hermano pequeño se había vuelto neonazi gracias a su hermano mayor, y el hermano mayor había abierto los ojos. Esa disonancia cognitiva se había esfumado. Es una peli magnífica para darnos cuenta de este tipo de cosas. Es muy interesante verla, al igual que otras pelis. Y sobre todo, leed. No hay mejor cura para la estupidez y para la incultura que leer. Y leer muchas cosas diferentes. Yo prefiero no recomendar lecturas. Si me lo pedís en algún comentario lo haré. Pero prefiero no recomendar lecturas porque me podéis decir, es que esto es de izquierdas, esto es de derechas. Ya. Precisamente sobre esto va este capítulo. Sobre la estupidez humana, sobre la disonancia cognitiva y sobre ser el más tonto. Hay que intentar ser lo menos tonto posible, pero para ello hay que asumir que somos tontos. Y aquí lo dejo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.